todavía no llegaron. Entonces, la primera actividad del encuentro de hoy va a estar relacionada con ponernos a pensar sobre cuál es el problema que suponemos vamos a trabajar. Digo suponemos porque hay un modificando y para que no busquen la perfección, sino busquen entender el tema, el contexto, el aspecto por ahí principal o más desafiante, cuán cercano a mí es el problema, si por ahí es muy lejano, ¿no? Pero cosas más genéricas y no tan cerradas, como si fuera, no busquen encontrar una consigna como si fuera un trabajo práctico, de decir, bueno, alguien, el profe me dijo que ponga el problema, entonces, mi problema es que en el estado de tal cosa, no. Entendé en base a lo que estuvieron observando, las actividades de observación, algunos por ahí pudieron hasta charlar o la volvieron a hacer en este tiempo, piensen en el problema que suponen van a trabajar y vuelquen de la manera más sencilla, traten de evitar el uso de jergas, porque si ustedes dicen, por ejemplo, el problema, no, mi problema es que el HRJ viene con 24 días y yo tengo un RB5 fuera de alcance. ¿Qué cuernos en RBJ? No entendí nada. Entonces, bueno, vos reentendiste la sigla, reentendís la jerga, pero no. Piensen que se lo van a contar a una persona que no sabe de su contexto, no sabe de su oficina, de su área, de sus problemas sistemáticos, de su cultura, de con quiénes trabajan, de con cuál es el propósito del organismo del área. Entonces, no sé, voy a dar un ejemplo, con el mismo ejemplo de siempre que doy de los cursos de ONTI, cómo surgieron. Yo tengo mi jefe que empezó a realizar frecuentemente reuniones con distintos organismos y en esas reuniones surgió que en la ONTI ellos no conocen cómo es el proceso de intervención de la ONTI. Mi jefe cada vez que tenía una reunión me llamaba, yo explicaba eso y me volvía a mi oficina. Como eso era muy recurrente y como había muchos organismos y era un problema general, decidimos ver de qué manera podríamos solucionar esto. Y ese es el problema. Después generar los cursos es la solución. Pero el problema es que es ineficiente contar cómo funciona la oficina en las reuniones esperando que cubrir con esa información a todos los organismos. Tengo que esperar que se reúnan. Entonces eso es ineficiente. Y ese es el problema, ahí está. Por ahí está definido medio de manera confusa, incompleta, no está muy claro el propósito, no se entiende muy bien por qué vos querés informar eso, cuál es el valor para hacer. Pero es una primera cosa para tener como una especie de mojón de referencia y de ahí arrancamos. ¿Está bien? Bueno, dudas, consultas respecto a la consigna es bastante sencilla. Tratar de escribir en 2 o 3 líneas de manera más simple que puedan y contar ese problema que suponen que van a trabajar a una persona que agarra y pasó por la calle, a cualquiera. Bueno, 3 minutitos. Paro la grabación para que no queden 3 minutos de silencio. Entonces, una vez que todo el mundo ya ha tenido definido o escrito el problema que supone va a resolver, lo que vamos a hacer es una técnica que es una especie de adaptación muy customizada del brainstorming. No vamos a hacer un brainstorming tradicional, sino que vamos a hacer un brainstorming específico, que es de preguntas. Brainstorming significa lluvia de ideas, que no lo explico mucho porque es como la cosa más popular en creatividad y demás, que está bastante más, nació para el marketing, está bastante más orientada a cosas que son comunicativas, ¿no? En eso sirve mucho, porque no es hacemos un brainstorming y creamos la vacuna del COVID, ¿no? Entonces, o por ahí sí, si son todos científicos investigadores, capaz que con ellos sí, pero no sirve para cualquier cosa. Pero para empezar a hacer esto y de la manera que lo vamos a hacer, sí es útil porque han reportado buenos resultados. Entonces, ¿cómo va a ser esta ronda de 4 o 3 personas cada uno? Bueno, ¿alguno ya tiene el problema escrito y lo quiere leer en voz alta? Así hacemos este primer ensayo. ¿Alguien? Dale, dale Silvia. Buenísimo. Ya lo leo. Bueno, el problema. El plan materno-infantil que brinda la organización, que es la obra social donde yo trabajo,
no cubre eficientemente las necesidades de las embarazadas, lo que genera que muchas afiliadas no se inscriban o se inscriban tardíamente. Tampoco permite el seguimiento eficaz del embarazo. Bien, perfecto, perfecto, me encantó, en menos de un minuto se entendió bastante cuál es la problemática. Por ahí se puede perfeccionar un montón la redacción de cosas, pero no importa, nos quedamos ahí con eso. Entonces, supónganse que ahora estamos en el grupo, ¿sí? Ahora estamos en el grupo, Silvia acaba de leer su problema, van a tener hasta un minuto para explicar el problema, y después el resto de las personas, supongo que estamos todos ahora, van a ser 3 o 4, pero supónganse que no estamos todos, el resto de las personas va a hacer preguntas interesantes que suponen o que creen que Silvia debería hacerse para resolver el problema o para explorar el problema. ¿Se entiende? Entonces yo escuché un montón de datos y a mí se me empiezan, ya vieron que uno cuando uno tiene un problema está como disparando soluciones así, le salen como rayos láser, ¿no? Entonces, o piensa cosas. Siempre le viene a la mente algo parecido, alguna experiencia, o que vio en la televisión, o que le pasó a un tío, una cuñada, un primo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer después de que Silvia cuente su problema es darle, proponerle, no proponerle, sino comunicarle preguntas que uno supone que son interesantes. Por ejemplo, yo voy a hacer una pregunta para romper el hielo y después hagan ustedes. La pregunta es, ¿cuál te pusiste a pensar cuál es la manera más efectiva de llegar a tus destinatarias, en ese caso las mujeres embarazadas? ¿Todas las mujeres embarazadas están en la misma situación social? En general, las mujeres embarazadas no tienen ningún otro medio para informarse que el que vos le brindás. ¿Vieron? Hay tipo de brainstorming como cuando estaba contando todas las verdulerías que existían cerca de casa. Entonces, lo que va a hacer Silvia es lo que hizo intuitivamente. Que en general lo que pasa es que me empiezan a responder, que es lo que no hay que hacer, por lo menos en esta técnica. Intuitivamente Silvia agarró una viroma y un papel y empezó a anotar. Digo, capaz que este loco me tira alguna pista y empezó a anotar. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Se llama preguntas sin respuesta. Es una técnica que adapté yo de algo que se llama brainstorming de preguntas, que la adapté específicamente para este curso. ¿Por qué? Porque da mucho resultado. Entonces, ¿qué otras personas se le ocurre, qué otras preguntas se les ocurre a ustedes para hacerle a Silvia? Alguien que le pregunte, abra el micrófono así directamente y haga preguntas a Silvia. Hola, yo por ejemplo, A ver, Leonardo, sí. si revisaste casos de éxito de este tipo de convocatorias en otros países del mundo, por ejemplo Brasil, que tiene muy avanzado en algunos de estos proyectos. Perfecto. Fíjense una cosa, yo estaba esperando que alguien hiciera una pregunta, ¿y en dónde están ustedes? ¿No? No hagan preguntas que le obligue a la persona a responder para aclarar cosas del problema. Tomen lo que entendieron del problema y hagan como Leonardo, que dijo, ¿te fijaste? ¿Hiciste benchmark con un país? ¿Por qué? Porque las preguntas que vamos a hacer son no para que nosotros conozcamos más del problema, sino para darle ideas a ella, en este caso Silvia, de qué cosas podría hacer, si se fijó, estuvo, revisó, enfocó, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica grupal? Los voy a dividir aleatoriamente, más o menos en 3 o 4, no sé cuántos son, a ver, esperen que hago la cuentita, son 24, o sea que en 4, así hacemos 6 grupos. Entonces, en 6 grupos de 4 personas iban a tener. Disculpame, hay dos que están dobles, están conectados, dos Hay dispositivos. 2 que están dobles, 22, Sí, y 3, 21. Bueno, podemos hacer 7, porque yo también, estamos nosotros dos también, ¿no? No sé cuántos son en efectivo, pero bueno, vamos a hacer 3 y después por ahí hay un grupo de 4, no pasa nada. Entonces, para que sea más rápido y más ágil. Grupos de 3, se ponen de acuerdo quién empieza. Uno va a tener que registrar el tiempo, ¿sí? Uno va a tener que ponerse un timer en el celular y va a registrar el tiempo. Entonces, empieza uno, cuenta su problema en 1 minuto y después setean el tiempo en 2 minutos
para que el resto de las personas les haga estas preguntas y la persona que contó el problema solamente anota sin responder nada. No respondan. Se llama preguntas sin respuesta por algo. La respuesta la va a encontrar después la persona. Una vez que terminan esos 2 minutos, pasan a la siguiente persona, cuenta la siguiente persona su problema en 1 minuto, setean 2 minutos y otra vez el resto de las personas hacen las preguntas. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo después voy a, mire, por ahí Silvia, yo y Silvia nos metemos en el coso, no vayan a responder preguntas. Entonces, la persona tiene que anotar. Si quiere, porque la idea es que tiren preguntas así a lo loco, si quieren y tienen a mano o una forma de grabar por el celular para grabar el audio, genial, así no tienen que anotar a mano, si no se anotan como las preguntas resumidas, pero que tengan la esencia. ¿Está bien? Bueno, voy a parar la grabación porque cuando arme grupos se desintegra la grabación. Hola, ¿cómo están a todos? ¿Qué necesitas que te cuente? Lo que yo, Un lo poco que, de lo que reflexión me parece, sobre la experiencia, ¿qué te pareció? ¿Te hicieron las preguntas que vos ya te habías hecho? ¿Aparecieron cosas nuevas? ¿Pudiste contar bueno, bien tu problema? Reflexiones. sí, yo creo que mi problema lo planteé sencillo, es la migración de 2 sistemas de opciones, de cambio de obras sociales, de beneficiarios, em, para que el trámite sea ágil y para que no dependa de nuestra área para los arreglos o porque tiene errores el sistema o para agregar cosas que no están hechas. O sea, hacer cosas que no están hechas en el sistema ahora. Y bueno, los planteos que me hicieron, en parte algunos están contemplados en mí, digamos, como que yo me hice esas preguntas, como por ejemplo, si tengo el apoyo del equipo, o sea, de mi jefe, si está pautado dentro de mi área como proyecto, si me baso en la normativa vigente que hay en el organismo para desarrollar el sistema. em, Después, yo lo grabé porque ahí pude grabar porque teníamos el micrófono. Este, Después me preguntaron si el trámite iba a ser, digamos, la persona que iba a hacer el trámite lo podía hacer por internet directamente ellos o dependían, digamos, del organismo. Esa, por ejemplo, fue una pregunta que yo no me la planteé. Mira, bien, buenísimo, gracias, Y Karina. así ¿Alguien buscar más? más, pero no Sí. me las acuerdo todas. No, 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 está bien, perfecto. Es después esto, las voy a digamos, transcribir. es ponernos a pensar si aparecieron cosas que uno dice, che, mira, esto nunca me pregunté. Sí, Leonardo. Bueno, no, buenísimo. Yo ¿Sí? ¿Te estuvimos gustó? en un grupo chiquitito con Silvina y bueno, y participó también Silvia, pero bueno, tuvimos el privilegio pero la verdad que es buenísimo porque sí, claramente me di cuenta que había muchas preguntas que surgieron así, espontáneamente. Silvina tiró 3 que claramente 3 o 4 que yo digo que no me las había planteado porque las daba por hecho. El problema mío es algo muy sencillo que tiene que ver con acortar los tiempos en la elaboración de informes que tienen indicadores que son cuantitativos. Son indicadores fijos que nos bajan así. Hay informes que se presentan cuando ya se venció, pasado el tiempo, pero extremo, que estaría bueno tenerlo el primero, el segundo día del mes y lo tenemos el 25, que ya no sirve, claramente. Eh, Eso para todas las áreas. Y después incorporarlos en un tablero, porque si podemos optimizar estos tiempos, ya después los podemos meter en un tablero y lo podemos visualizar. Entonces, digo, tengo 7, 8 preguntas hechas, pero las más, muchas importantes que no había para absolutamente tenido en cuenta nada, si está claro entre las funciones de las personas que tienen que hacer esos informes, si está claro, si lo dice dentro de su tarea para hacer, porque entonces La de descripción del repente, puesto, claro, porque por ahí claro, vas al cambia tipo y la dices, yo no cosa. tengo Bueno, que hacer entonces, esto, dice. el tipo sabe que lo tiene que hacer, pero de onda por ahí, ¿no? Ese famoso, a mí yo lo hago, pero la verdad que a mí. Entonces ahí, si no resolvemos esa cuestión, decir, no, vos no lo hacés de onda, lo hacés porque lo tenés que hacer. Por ejemplo, también el tema de la capacitación y otra cosa fundamental, si están tipificados los problemas. Uno, o sea, eso no lo había tipificado los problemas, digo, ¿por qué cuáles son los problemas que tienen que
cada área. Algunos será porque no tiene capacitación la persona y otro porque no le dan el material que necesita para hacerlo. Otro porque, no sé, esas cuestiones que realmente no estaban dentro de mi plan digamos, de investigación. Mira, Si los tiempos alcanzan para hacerlo, digo, más allá de que o sea, si esta información se genera, la que van a usar para el informe, se genera también en el tiempo necesario como para que después se pueda plasmar y que no conlleve en un tiempo prolongado. Bueno, cuestiones de esa índole en general que están buenísimas porque no solo pienso yo en términos de resolver el problema, sino de el informe que va a acompañar este proyecto. eh, Esto te da como una solidez en la mirada, claro, ¿no? mirá, fíjate qué interesante, ¿no? Porque cuando vos, en general, y esto es algo que no se valora tanto en general en todas las organizaciones, se busca ir a la solución y ya no estar mucho tiempo, bueno, resolverlo, decidite resolverlo, no estemos dando vuelta. Pero en realidad cuando uno explora y empieza a encontrar otros ángulos, no solo te permite guiar a la solución o entender algo o enfocar algo que vos no habías enfocado, sino darle solvencia, porque es lo que decís vos, porque justamente tenés un entendimiento tan grande, ¿no? De lo que vos estás, y ese entendimiento hace que el problema sea relevante porque además entendés el impacto negativo que causa o la forma de valorar el problema también atrás del costo de la oportunidad. Mirá que si nadie se ocupa de esto, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Entonces, por supuesto, y bueno, parte de eso es que bueno que lo hayas mencionado porque parte de la concepción en el diseño del curso es acompañarlos para que esa presentación que ustedes tengan que hacer después ante la ONTI, además de ser correcta, de ser innovador y todo lo que pide ONEP para que se cumpla formalmente el avance del tramo, sea solvente, o sea, puedan pararse de una manera más sustentadamente técnica o con un análisis mucho más robusto y decir, y cuando alguien te haga la pregunta, che, ¿te fijaste? ¿Te fijaste? No, sí, fuimos por acá, pero tal cosa, fuimos por allá, pero tal otra, y de todas esas cosas elegimos esta. Entonces te da como más, te da como un entendimiento mayor y creo que suma eso cuando uno está comunicando un proyecto, defendiéndolo. Muy bien, me alegro que haya dado resultados. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere contar algo que le apareció o que pudo hacer algún aporte interesante para la otra persona? Sí, yo entiendo que las conclusiones que teníamos que sacar es respecto al uso del método que vos estás estableciendo y no respecto al avance en el problema que cada uno planteaba. Puede ser ambas, puede ser qué te pareció me puedes decir, ah, mira, esta técnica no la tenía, ahora mis próximas reuniones de equipo van a ser con preguntas y respuestas, cuando tratemos un problema, o me puedes hablar como hicieron Leonardo y Liliana, de las cosas que aparecieron al hacer la técnica. Bien, Lo que- a mí bueno, nosotros no tuvimos tiempo porque se conformó, éramos dos nada más, pero se conformó, tardó mucho en conformarse el grupo ok. y no terminamos yo me quedé sin comentarle, hacerle mis comentarios respecto a su proyecto. Pero lo primero que quería decir y lo que me parece muy rico de este brevísimo encuentro es que, bueno, estamos en actividades y en áreas totalmente distintas, ¿no? Yo estoy en un área sustantiva en un ministerio, él está en áreas de apoyo en otro ministerio, ¿no? Y eso me pareció interesante, porque cuando uno plantea el problema, el otro tira cuestiones que tienen que ver con su punto de vista y con sus problemas también, ¿no? Proyecta sus propios problemas. Y el problema de Javier tenía que ver con la acumulación de información y los problemas que causa eso en las áreas informáticas de un ministerio, digamos. Y mi problema tenía que ver con que me ocupo de cuestiones de procesos que son muy largos, la regularización dominial de las políticas de vivienda, que son subestimados, que no son priorizados, digamos, o sea, siempre se deja, y por lo tanto muchísimas veces no se efectivizan, ¿no? O sea, muchísimas veces se entregan viviendas, pero no se les da la escritura, ¿no? Y son procesos mucho más largos que, como se considera que ya, si se entregó la vivienda, ya está terminado el proceso, quedan en un limbo, ¿no? Entonces, para mí es importante esa acumulación de información, ese archivo, porque muchas veces estamos regularizando
digamos, viviendas que se ejecutaron hace un montón. Entonces, para mí es importante que el área informática no nos borre la información o que no desaparezcan los expedientes como ha sucedido millones de veces, ¿no? Y que agrava mucho más el problema, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que, o sea, eso nos llevó un poco como a elevar los problemas de cada uno a problemas más constitutivos de la administración pública, ¿no? Por ejemplo, la dificultad de articulación entre las distintas instancias, ¿no? Digamos, y el tema de que trabajamos en una organización que es básicamente jerárquica y vertical, y entonces la articulación no es directa, siempre se tiene que dar a través de las jerarquías, que muchas veces no comprenden los problemas, digamos, y entonces y que priman decisiones políticas sobre las técnicas, entonces muchas veces se pierden en ese limbo la posibilidad de una decisión más adecuada, ¿no? Entonces, bueno, eso como conclusión de habernos reunido áreas tan distintas, ¿no? Tan distintas, Ahora, sí, en general. lo enriquecedor que es encontrarse en un brainstorming de igual a igual, ¿no? Digamos, porque esto impide encarar procesos que son más horizontales, ¿no? Y me parece que eso Exactamente. instalar en la administración pública. O sea, encontrarnos con los sistemas para resolver la priorización de una documentación es importante, ¿no? Porque para nosotros es totalmente negativo que las decisiones sean sí o no, esto se actualiza o esto no esto se archiva o no se archiva. Y después mejorar los sistemas de archivo de la administración pública, que son desastrosos. Total. Esas son como Inés, las conclusiones. dijiste algo interesante que en principio parecería, porque a mí me ha pasado, cada vez que yo hablaba del tema parecía, y la gente que me escuchaba decía, pero vos estás en contra de la jerarquía, sos como muy anarquista. Digo, no. La jerarquía está bien, porque incluso en la naturaleza se establecen niveles jerárquicos. Las redes neuronales que tenemos para poder percibir las cosas que vemos están jerárquicas, tienen niveles de 7 niveles de jerarquía. O sea que la jerarquía no está mal. Ahora, lo interesante, y por lo menos para la parte de innovación, es entender que la jerarquía no debe ser un impedimento para la comunicación horizontal de las ideas. Esto que vos decís, yo hablé de par a par y por ahí tengo un rol más alto, más bajo, más alto en la jerarquía y demás. La jerarquía muchas veces no solo está orientada a la organización o entender quién tiene el poder de decidir sí o no, sino que también hace que me sea mucho más difícil comunicar ideas entre distintas funciones jerárquicas. Eso no debería pasar. O sea, la jerarquía no debería implicar o dificultar la comunicación entre las personas. Sobre todo cuando están trabajando sobre un proyecto, una política pública, un servicio, que es algo que hay ciertas personas que tienen muy en claro el cómo y hay ciertas personas que tienen muy en claro el qué, que generalmente no son la misma persona. Y que muchas veces a las personas que se ocupan del qué les molesta el cómo, y muchas veces a las personas que se ocupan del cómo les molesta el qué. Entonces, por eso también está estudiado que las organizaciones que tienen una estructura chata, jerárquica, es mucho más fácil la comunicación horizontal y en general es mucho más fácil innovar. ¿Por qué? Porque hay intercambio de ideas y en general no se valora la idea por cuál es el estrato jerárquico donde surgió, sino por si tiene valor intrínseco o no, por si da pistas para resolver cosas que se quieran resolver. Así que bien, muy, muy interesante, no solo el resultado de la práctica, que son estas preguntas, como decía Leonardo, que te aparecieron y no habías visto, sino también las conclusiones que uno puede sacar a partir de este intercambio con personas que tienen por ahí un sombrero muy distinto o ven la realidad de una manera muy distinta. De hecho, incluso yo pasé por tu grupo y escuché que la persona con la que estabas hablando estaba hablando de los problemas legacy, porque creo que era medio informático, y vos te pusiste los anteojos en la información y me dijiste, no, del sistema yo no entiendo nada, pero para mí es un problema de información, y lo explicaste de esa manera. Fíjate cómo llega nuestra expertise o nuestros modelos mentales o nuestro conocimiento y aprendizaje ya y categorías ya internalizadas, que cuando la persona te estaba diciendo que había problemas de software legacy, de obsoletos, que no tenía responsable
definido, no sabía si se podía dar de baja o no. Vos dijiste, se está acumulando la información, dijiste vos, ¿no? Y esa forma de ver lo que es natural en vos, cuando vos hiciste las preguntas en el otro, le apareció, che, y con la información, que por ahí es un apunte interesante de tratar de defender o actualizar o trazar los sistemas a través de los problemas que genera con la información. Y por ahí es a la persona que trabaja con sistemas, que tiene sus lentes puestos en la seguridad de un sistema legacy, en la interoperabilidad técnica, en la arquitectura, el coso, no se centró tanto en la solución. Y es un enfoque interesante que se lo aportaste vos. ¿Está bien? Bueno, bien. ¿Alguien más? Tenemos 2 minutitos hasta ahí 10 y hacemos un recreo y después volvemos con algunas otras cosas. ¿Alguien más quiere compartir qué le surgió? Si no, arrancamos el recreo ahora, como quieran. Si alguien puede compartir en 2 minutitos más o menos. ¿No? Bueno, parte lo dejo grabado porque parte del entregable de esta semana son estas preguntas que les aparecieron. Si quieren volcar algunas, además de las preguntas, quieren volcar alguna reflexión, como hizo Inés, breve, lo pueden hacer, pero parte del entregable, además del quién necesita qué para qué, la descripción de tu problema y las preguntas que aparecieron en preguntas sin respuestas. Después vamos a hacer una última actividad que también va a ser parte del entregable. Ya estaría conformado y cerrada la semana, pero eso después cuando nos volvamos a encontrar. Ahora vamos a hacer 15 minutitos de recreo y nos vemos luego. Vamos a reanudar la grabación para entender cómo estamos empezando con este proceso a meternos en el problema. Empezamos a observar cosas, a ver qué hacían las personas, qué decían, qué problemas tenían, de qué se quejaban, cómo interactuaban con otros. Después nos pusimos a reflexionar, bueno, ¿cuál sería el problema que quisiera resolver o que supongo tengo que resolver? Entonces, más o menos definí desde mis intereses, desde mis preocupaciones o mis objetivos o cosas que me piden que hagas, también por la función que tengo. Después empezamos a compartir con otras personas ese problema que suponíamos o que suponemos que vamos a resolver, y aparecieron con esta técnica de preguntas sin respuesta cosas que en principio no habíamos pensado o que eran nuevas, algunas cosas sí. Me di cuenta también, probablemente muchos de ustedes se hayan dado cuenta de que las preguntas que ustedes hacían tenían como un sesgo o un filtro específico que por supuesto está relacionado con su profesión y sus intereses o sus conocimientos. Y si son muy autoobservadores, habrán dicho, seguí a pie de puntillas la técnica, enseguida, o tienen perfil de líder, enseguida le dije, bueno, vos toma el tiempo fulanito, lo hicimos igual, me pude concentrar, no me pude concentrar. Bueno, también pueden haber reflexionado sobre eso y observado sobre eso. ¿Qué les pasa? Lo digo ahora en general. ¿Qué es lo que suele pasar cada vez que se implementa una técnica? Bueno, se hace, digamos, la primera no es la más óptima. En general uno está aprendiendo, relacionándose con esa forma de trabajar. Es muy raro que a uno le hagan unas preguntas y en vez de contestar las anota. O sea, no es natural, es bastante más forzado. Entonces, si uno tuvo la intención de responder a la pregunta o eso generó una charla, bueno, no se angustien, no pasa nada. La próxima vez que hagan esta técnica, ya van a estar como más metidos, va a ser más cotidiano para ustedes. Entonces alguien va a agarrar el reloj, alguien va a ver tal cosa, alguien va a decir, bueno, para ahora vos anotá. ¿Sí? ¿Se entiende? Con todas las técnicas va a ir pasando eso. A medida que uno las va desarrollando y las va usando, cada vez se ajusta más a la dinámica de la técnica y los resultados son más interesantes todavía. O sea que si de una primera vez que lo hicieron tuvieron cosas interesantes, imagínense próximos usos de esta técnica, las cosas que podrían tener. Entonces, no sé si tienen lápiz y papel a mano, si no lo pueden hacer dibujando, gracias, por responder, dibujando en el celular o donde sea. Yo les voy a nombrar un objeto, vamos a seguir el siguiente ejercicio. Es un ejercicio que yo uso para detectar extraterrestres. ¿No? Ya les voy avisando. Y es un ejercicio muy fácil, ustedes tienen que dibujar algo en 5 segundos. Yo voy a decir un objeto, todavía no lo dije, lo voy a decir, voy a contar hasta 5 y ustedes lo dibujan. Y eso es todo, así de difícil es la técnica. Bueno, presten mucha atención, ahora voy a decir el objeto y voy a contar hasta 5. El objeto que les pido que dibujen es una
flor. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, listo. Ahora les pregunto, porque acá ya Liliana tan entusiasmada, Karina tan entusiasmada, ya me mostró, ya van a mostrar. Ahora, yo les pregunto si alguno de ustedes, que puede pasar, si alguno de ustedes hizo algo conceptualmente distinto de esto. ¿Hay alguien que dibujó algo conceptualmente muy diferente de esto? Bien. Entonces, ¿por qué? O sea, no hay ningún extraterrestre, estamos bien, ¿no? Porque después si había algún extraterrestre teníamos que charlar cosas. Pero en general, y esto es normal que pase, cuando uno piensa en una flor, yo lo hago con una casa también, pasa que justo, no me acuerdo si Paula había comentado lo de la casa, que estuvo leyendo el artículo web, entonces decía, les digo dibujen una casa, y otra vez todo el mundo hace algo muy parecido a esto. Lo que pasa es que ya había hablado de la casa del caracol, y uno se podía haber imaginado la casa de la tortuga, la casa rodante, y todos esos ejemplos que puse en uno de los artículos que ustedes tienen ahí en los contenidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que suele pasar? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, otra vez, repito, no vean todas las cosas que hacemos en términos de bien o mal. Simplemente estamos describiendo algo que suele pasar. En este caso, algo cotidiano. Les pido que dibujen una flor y, por supuesto, lo que van a tender a hacer en 5 segundos es el concepto, la idea que típicamente el estereotipo o el prototipo de flor que cada uno tiene en la cabeza. Ahora, esto no pasa nada, es un juego. La pregunta es, ¿estamos haciendo esta misma cosa cuando vamos hacia la solución? Cuando se nos pide una solución y vamos directamente. Entonces, en este tipo de cuestiones sí tenemos que tener un poco más de atención. Entonces, yo hago siempre este dibujito. La P y la S. La flecha roja es lo que recién hicieron ustedes en un ejemplo muy tonto que no pasa nada. El problema era dibujen una flor y la solución es dibujar la flor que todo el mundo dibuja. Ahora, eso tiene un muy bajo grado de novedad. Parte de los aportes creativos e innovativos tienen un alto grado de novedad o tienen algún aspecto, un grado novedoso en el cual se diferencian. Algunas veces es por necesidad. ¿Por qué? Y porque el problema es tan nuevo que si yo no encuentro una nueva solución, no lo puedo resolver con cosas que ya conocía, porque el problema es nuevo, es distinto. Por ahí tengo que juntar 2 o más soluciones para generar una nueva solución al nuevo problema. Y a veces es simplemente porque me quiero diferenciar, me quiero destacar, porque quiero agregar valor a través de la novedad, porque necesito mejorar la forma en que hago las cosas, entonces tengo que ir a lo nuevo, porque si sigo haciendo lo mismo no hay mejora posible. En realidad si sigo haciendo lo mismo de la misma forma, ¿no? Por uno puede fabricar macetas y lo que hace es cambiar la forma, si siempre fabrica macetas, pero... Hernán, perdón, te hago una consulta, sí. un comentario, sí. consulta. También podría utilizarse como una estrategia para seguir innovando. Porque, A ver, por ejemplo, a mí me por pasa ejemplo, con lo del problema, es que con lo que me pasa con mi problema, que por ahí yo ya estoy avanzando en algunas soluciones que creo que son innovadoras, pero siento que también todo esto que estamos viendo me permite poder innovar más todavía, o sea, ir ampliando el alcance y la cobertura de las necesidades que creo que hay que atender, ¿no? Y eso es un poco por donde también pienso yo encarar todo este proyecto del que vos estás hablando. No sé si está permitido, puede ser. Yo entiendo que sí, siento que sí, y me gustaría, ¿no? También. Todo lo que no está por eso prohibido digo, está permitido por definición, la ley como... Y además hay algo que dijiste, Leonardo, que es clave, y lo dijiste 2 veces. Creo. Y eso es clave en este curso. ¿Por qué? Porque está bien tener creencias, pero no solo está bien tener creencias, sino también es ser consciente que uno tiene esas creencias y saber las limitaciones de esas creencias. Porque esas creencias, si solo quedan en nuestra mente y no las validamos y nos equivocamos, porque por ahí no era así como creíamos, como puede haber aparecido en este Preguntas sin Respuestas, lo que vamos a estar entregando es un valor que otra persona no percibe. Por ahí está técnicamente correcta la solución, porque vos sabés manejar la tecnología o dominás muy bien la disciplina en donde trabajás y tu respuesta tecnológica, la respuesta técnica es correcta, pero es una solución de laboratorio. Ahora tenés que hacer que esa persona la use.
Y ese salto es la diferencia entre algo inventado y algo que es una innovación. Entonces vos hiciste muy bien, es decir, yo estoy generando una solución que creo que es innovadora. Y ser consciente de la palabra creer que es innovadora es lo interesante, porque en este proceso lo que vamos a buscar es ver o validar a ver si realmente es innovadora. Si el valor que yo estoy construyendo es un valor para alguien más o solamente lo valoro yo. Porque si solamente lo valoro yo y lo llevo a la práctica, lo que voy a tener que empezar después es toda una campaña de convencimiento de que lo que yo hice está buenísimo. Y eso es como otro proyecto más, mucha energía, tiempo, dinero, y a veces no funciona. Entonces la solución no se adopta, entonces no es una innovación, entonces todo lo que se pensó, toda esa parafernalia tecnológica o técnica, depende de dónde estés construyendo, queda en nada. Suponete que vos seas un abogado que genera leyes y decretos y pensaste que tenías una solución innovadora y escribiste todo un decreto que técnicamente no tiene ninguna objeción porque tiene todo el formato que tiene que tener un decreto, los considerandos, las fechas, todo perfecto. Ahora, nadie le da bola al decreto porque nadie lo usa y nadie lo verifica que se le dé bola, y quedó ahí publicado en el Infoled, está perdido, nadie lo conoce. ¿Está bien? Entonces, la solución tecnológica o técnica desde el punto de la abogacía existe y es excelente, pero no es una innovación, porque nadie lo usa, nadie le ve el valor a eso, nadie lo adopta, nadie lo toma como referencia, nadie hace el seguimiento, no lo reglamenta, nada, ¿se entiende? Entonces es súper importante tener estas dos vías. Yo tengo una cantidad de conocimiento tecnológico, técnico, de mi expertise, de mi profesión, de mi puesto de trabajo, y voy a diseñar la solución no para que haya un ladrillo más en mi infraestructura tecnológica o para que haya un proyecto más finalizado. Ese no es mi objetivo. Mi objetivo no es que el proyecto termine exitoso. Mi objetivo es que el proyecto lo adopten las personas, en el diseño centrado en las personas, ¿no? Mi objetivo es que el proyecto lo adopten las personas que yo defino que son beneficiarias. Por eso hay que ser consciente también de a quiénes estamos ayudando. Entonces, si yo me preocupo por eso, aunque por ahí no tengo el sombrero natural de levantarme, ir a hablar con el usuario, porque no es una cosa que suelo hacer, seguramente puedo hablar con alguien que sí lo hace. Entonces, tener esa sensibilidad respecto de qué le pasa al usuario con mi solución tecnológica. ¿Se entiende? Esto es muy importante y parte de reflejar ese ejercicio es la pregunta que hicimos, ¿quién necesita qué para qué? En donde el para qué no es el medio, necesitan los usuarios de mi sector de informática necesitan tener un formulario digital para poder cargar las planillas más rápido. No es el para qué ese. Ese es el medio. Cargar una planilla rápido es algo que yo tengo que hacer para que pase algo. ¿Qué es esa planilla? No, y esa planilla es la autorización para que se le dé de alta a un nuevo usuario y la persona pueda usar su PC y pueda entrar a los sistemas. Ah, ese es el para qué. Para que el usuario tenga su acceso a los sistemas rápido, no porque tengo que cargar una planilla, sino mi jefe me reta porque no cargué todas las planillas de la semana. Ese es un objetivo interno. Pero en realidad, desde el punto de vista del diseño centrado en las personas, es un medio para que esa persona logre lo que quiere. ¿Qué quiere? Poder acceder a los sistemas y trabajar. Capaz que esa persona que accede a los sistemas, lo que hace es, por ejemplo, no sé, asignar digamos, un dinero determinado para alguien que tiene discapacidad. Entonces, el usuario final es la persona que tiene discapacidad y el propósito es que la persona cobre esa asignación. Entonces, fíjense cómo realizar un muy buen formulario digital impacta en que una persona que necesita dinero por distintas condiciones lo pueda tener. Entonces, si nosotros podemos llegar a ese, aunque no lo pongamos a charlar, pero somos conscientes de cuál es el usuario final de toda la infraestructura tecnológica o servicio público, política pública, vamos a poder tener un sentido del propósito mucho más claro y nos va a dar muchas más ganas de hacer un formulario optimizado. Porque el objetivo no es el objetivo cercano de cumplir con un propósito del trabajo. Como si yo estuviera, no sé, barriendo todo el día y mi único propósito es que esté limpia la vereda. ¿Se entiende? Bueno,
adopción tecnológica tiene que ser validada por la cultura organizacional para que sea exitosa. Claro, si la adopción se va a realizar en el marco de la organización, en el contexto de la organización, claramente los usuarios internos, los empleados públicos y demás, son efectivamente, como dice Raúl, los que voy a entender cómo valoran. Y cómo valoran ese conjunto de valores compartidos es la cultura organizacional. Así que sí está muy relacionada la cultura organizacional con cómo se valora algo adentro de ese organismo y cómo voy a tener que yo estar al tanto de eso para poder diseñar algo que sea adoptado y que transforme la forma de hacer las cosas. Bien. Hernán, una consulta, por favor. Sí. Cuando vos hablaste de la flor, porque me quedé medio con ese tema, yo pensé en una rosa, Sí. la flor por antonomasia. Sí. Ahora, pero yo hice esto. Sí. ¿Por qué? Porque yo lo hice porque es más fácil. Pero ¿qué? Es una A ver, margarita. Ah, Yo pensé, ok, sí. cuando pienso en flor, pienso en una rosa. Pero dibujé una Sí. margarita. ¿Qué? ¿Estoy mal? ¿Estoy tronado? ¿Qué? No, otra vez. No piensen en. Esto no es un test psicológico para entrar a un trabajo, para darle un apto médico. Simplemente es una manera, creo yo, divertida de darnos cuenta de cómo son transparentes los estereotipos o las formas de pensar que tenemos y diferenciar algo que solemos hacer, que es que conformarnos con la primera cosa que pensamos. En tu caso, probablemente haya cambiado de rosa a margarita porque la habilidad del dibujo, como bien dijiste, es más fácil una margarita. Y una margarita también es muy aceptada como estereotipo. Si uno fuera un dibujante muy exitoso y además un pensador original, capaz que hubiera dibujado una orquídea o un tulipán o una flor con mucho más detalle. Pero, y si alguien es muy original o tiene un pensamiento muy divergente, podría haber dibujado, por ejemplo, no sé, a la sobrina que se llama Flor, o a una flor de ducha, o una flor de casa, o una flor de idea. Y uno simplemente lo único que tiene que hacer es defender eso que propuso que está dentro de la consigna. Pues yo dije dibujen una flor, no dije nada más. Entonces, fíjense como si nosotros damos tiempo luego de la primera respuesta y nos alejamos de esa respuesta típica. El pensamiento divergente, como leí esto varios, incluso en algunas publicaciones bastante como importantes, que decían, bueno, dice, la inteligencia artificial va a tener un pensamiento divergente buenísimo porque vos ponés y genera números aleatorios y palabras aleatorias y cosas aleatorias. El pensamiento divergente no implica ser aleatorio. Yo puedo usar el concepto de aleatoriedad para disparar cosas divergentes. Pero ser aleatorio, pensar cosas random, no tiene nada que ver, no es el pensamiento divergente. Por ahí está relacionado, pero no tiene que ver con eso. Porque lo que hace el pensamiento divergente es desviarte de la solución de la respuesta más probable. Y busca novedad, va para un lado y va para el otro. Porque si yo le hubiera pedido que dibujen una flor y ustedes dibujan una ventana, un choripán, una mandarina y una almohada, la divergencia en ese caso no es divergencia porque la divergencia está atada a una consigna. Lo que pasa es que una vez que se encuentra la respuesta obvia, la divergencia te obliga a salir de la respuesta obvia, pero siempre y cuando guarde una lógica en respetar con la consigna. El otro día justamente estaba mirando un profe que había hecho la recopilación de más de 100 respuestas cuando él preguntaba cuánto es 2 más 2. Entonces decía, ¿cuánto es 2 más 2? Entonces el público todo, 4. Bueno, pero esa es la respuesta obvia. Piense en otra respuesta que sea respuesta 2 más 2, pero que no sea la respuesta. Y uno dice 22. Ah, muy bien. Porque 22, 2 más 2, yo no dije que sea la operación suma. Yo dije que por ahí suma se puede entender como poner un 2 al lado del otro. Está relacionado con el pensamiento lateral porque de alguna manera me estoy corriendo. Yo acá lo hice para arriba y para abajo, pero también podría haber dibujado por un costado y para el otro, que es como la analogía del pensamiento lateral de De Bono, ¿no? Entonces, también buscar alternativas a la consigna o a la respuesta más típica forma parte del pensamiento lateral. El pensamiento lateral usa la provocación, ¿no? Entonces, diría, por ejemplo,
una flor invisible, ¿no? Se tiene que decir po primero, la palabra de provocación operativa, ¿no? Entonces, po, una flor invisible. Entonces uno trata de encontrar una respuesta a dibujar una flor que sea invisible. ¿Cómo dibujo una flor invisible? Bueno, etc. Eso es más el pensamiento lateral, pero sí está relacionado con la divergencia. Entonces, Sí. esta divergencia, sí. Me hizo acordar a mí lo de la famosa anécdota del nudo gordiano de Alejandro Magno, que le dijeron que lo desate, pero él agarró la espada y lo cortó. O sea, el tema era cortar el nudo, no era la manera. Quizás tenga algo que ver, quizás una solución Claro, no está en lo más obvio, sino en algo más simple, pero que no lo vemos. sí, tal cual. Con esas historias hay muchas. Hay una que yo usaba que era el barómetro de Born, que le decían que a un estudiante de física le pedían que midiera la altura de un edificio con un barómetro. Entonces el estudiante lo que hizo fue medir cuánto medía de altura el barómetro y fue calculando cuántos barómetros entraban a la altura del edificio. Le dijo, el edificio mide tanto. Entonces el profesor se indignó y me dice, no, yo lo que quería es que vos fueras arriba del edificio, te fijaras leyeras la presión abajo y me respondiera con la ley. No, bueno, no, vos me dijiste medir el edificio. Y yo con el barómetro. Y yo uso el barómetro para medir el edificio. ¿Está bien? Entonces, otra vez, por supuesto que la educación formal nos, digamos, amoldó a encontrar, casi te diría, estamos súper entrenados para hacer ingeniería inversa y tratar de entender qué es lo que quiere la persona que me propone la consigna y para satisfacer sus necesidades y no tanto en entender cómo resolvería yo el problema de la manera más original para mí. Original no en el sentido de crear de la nada original, sino que surja de mi forma de ser, ¿no? Que esté coherente, que sea coherente con mi forma de ser. En ese sentido original. Entonces, esto cuando lo aplicamos en nuestro trabajo cotidiano, nos cambia mucho, radicalmente. Bueno, voy a compartir ahora, para así, en estos 15 minutitos que nos quedan, vemos la última herramienta de hoy, que es en realidad una herramienta, no sé si ahí están viendo la pantalla, calculo que sí, ahí se ve. Este Canvas, que hay otro, tendría que llamarse el curso de los Canvas, no el curso de lienzo. Bueno, este es un Canvas que surge también del Business Model Canvas. Luego el Business Model Canvas tuvo una transformación que se llama Lean Canvas, que ya es de otro autor. Lean, el concepto de Lean es como simplificar, hace referencia a lo delgado, a lo más ágil. Y yo tomé esa modificación del Business Model al Lean Canvas y lo tomé y lo adapté, otra vez así como hice con preguntas sin respuestas, lo adapté específicamente a un formato que va muy bien con este curso o con los cursos que en general suelo dar. Si ustedes se fijan y hacen un recorrido por el Canvas lo que van a ver son bloquecitos, acá hay 4 de un lado, 3 del otro, 7, 8, 9 y 10 bloquecitos, y cada uno tiene como una especie de información distinta respecto de todo lo que estamos explorando. Entonces, voy a describir por ahora, los bloques que vamos a usar, que son las cosas sobre las cuales ya estamos trabajando y que vamos a volcar acá para entender cómo así como mapear este problema que estamos explorando. Fíjense, la voy a agrandar y después les voy a pedir que entren, pero todavía no entren al Canvas, al Miro, vayan viendo la pantalla del Webex que voy explicando cuáles son los bloques que vamos a usar. Descripción del observado. Bueno, nosotros ya trabajamos con esto, entonces acá les voy a pedir otra vez, haciendo el viejo truco del stick note, agarramos un papelito, lo ponemos acá y, por ejemplo, observé que Entonces, una vez que hice esto, lo pego acá y ya. ¿Está bien? Listo. Ahí quedó. Lo pueden poner más grande. Yo lo voy a poner chiquito para no tape lo que está diciendo. Entonces, pero todavía no lo hagan, estoy explicando. Ya les voy a dar 5 o 10 minutitos para hacerlo. Describir aquellos aspectos que llamaron la atención, cuestiones que no funcionan bien, obstáculos, conflictos, cuestiones no deseables y distintos síntomas similares. Esto ya lo tienen hecho.
La descripción del problema la trabajamos hoy. Podemos describir brevemente el problema que suponemos vamos a trabajar. Todavía la propuesta de valor no. Y el perfil de las personas. El perfil de las personas es entender qué características tienen las personas a las que vamos a ayudar. Fíjense que acá dice personas en mayúscula porque muchas veces, por las prácticas propias de la administración pública, tienden mucho a poner organismos o áreas o sectores. Entonces ponen oficina de tal cosa o área de tal. No, 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 no. No oficina, no organismo, no área, no dependencia, no agencia. Lo que quiero es que pongan la persona o las personas describiendo su perfil. Y finalmente, el otro bloque con el que vamos a trabajar es el impacto o beneficio esperado, ¿no? ¿Cuál es el impacto o beneficio esperado luego de aplicar la solución propuesta? ¿Qué es lo que se imaginan que va a pasar, que ahora no está pasando, una vez que ustedes implementen ese proyecto y esa solución ya esté en funcionamiento? ¿Está bien? Esos son los bloques con los que vamos a empezar a trabajar. Ahora sí, si quieren, esperen, voy a detener, antes de detener la grabación, voy a dejar de compartir un ratito y voy entonces a recopilar las cosas que son los entregables de esta semana. Entonces ustedes tenían la pregunta ¿quién necesita qué para qué? Responder esa pregunta es parte del entregable. Las preguntas sin respuestas, o sea, aquellas preguntas que surgieron de esta técnica que aplicamos hoy de preguntas sin respuestas, y si quieren agregar alguna conclusión o algo que les haya parecido interesante, lo pueden hacer, pero es opcional. Esto después se lo vamos a poner también en el escrito que hacemos cerrando la semana, pero se los digo ahora para que si lo quieren anotar. Los bloques del Canvas que vamos a rellenar ahora en estos 5 o 7 minutitos que nos quedan, que son el bloque de lo observado, el bloque del problema que supongo que voy a resolver, los perfiles de las personas que voy a ayudar y los objetivos o el impacto que voy a tener. Este Canvas, que se llama Canvas RCP, vamos a ir llenándolo a medida que transcurre el curso y además lo que volquemos ahora y lo que vayamos volcando, a medida que hagamos nuevas técnicas, puede ser que vaya cambiando. Puede ser que ustedes definan el problema hoy de una manera, después hacemos una técnica y les aparece que la definición cambió o es más específica o tiene otro enfoque. ¿Está bien? Entonces es como una especie de mapa de ruta. Ahí Silvia, para los que no tienen a mano, gracias Silvia, les dejó el enlace para entrar a Miro. Ahora sí, entremos a Miro y en estos minutitos que nos quedan, vuelquen los papelitos. Esperen que yo les voy a enseñar cómo reproducir la imagen, porque cada uno tiene que agarrar su propio Canvas. Ahí estamos. Entonces, ¿qué van a hacer con esto? Se van a parar acá con el botón izquierdo. Esperen que voy a sacar esto para que no les reproduzca el papelito. Ahí está. Se paran con el botón izquierdo y ven que les sale este menú emergente. 3 puntitos, ponen duplicate y miren lo que pasó. Apareció otro. Entonces, cada uno párese arriba de esto, ponga duplicate. Ahora yo voy a poner algunos para que los que no quieran hacer esto, se les complique, los tengan disponibles. Y lo que les voy a pedir después es que cada uno también al lado le ponga el nombre, para así yo ya sé de quién es ese Canvas. ¿Está bien? Acá ya están, fíjense cómo ya están duplicando. Entonces, ¿qué les voy a pedir además? Que agreguen el texto y pongan, por ejemplo, yo voy a poner mi nombre para que sepan qué es lo que tienen que poner. Así yo ya sé quién es. ¿Vean? Yo después los acomodo, no se preocupen. Traten de no solaparse. Ahí está. Una vez que está, este ya está fijado. Cuando fijan el nombre, ponen el candadito y listo. Ahí está. Así les quedó grabado como duplicar y poner el nombre. Detengo esto, detengo la grabación y nos vemos el próximo encuentro, pero no se vayan porque ahora vamos al Canvas a llenar las cosas.